Aquí estamos delante de ti, Señor. Oh Dios, bendícenos a través de tu palabra en estos momentos. La unción, la autoridad, el poder, la inspiración sobre tu hija. Háblanos conforme, Señor, a nuestra necesidad y cual sea tu voluntad. Inspira a tu hija, Señor. Toma su espíritu, alma y cuerpo, Señor, y que tu palabra, Señor, nos llene el corazón. Gloria al Señor. Demos una alabanza al Señor. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento en esta noche. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Extiendo un abrazo para cada uno de ustedes este día. Qué bendición poder estar todos congregados en este lugar. Amén. Hoy tenemos un tema muy especial y es cuando la presencia de Dios llega a nuestra casa. Es un tema de familia, pero bueno, yo creo que aquí la mayoría vivimos en una casa, ¿cierto? Y dormimos en una casa, a no ser pues que alguno trabaje durante la noche, pero yo creería que todos habitamos una casa, ¿cierto? Entonces vamos a tocar este tema bien importante para todas nuestras familias, ¿cierto? En estos tiempos donde hemos visto muy tocada pues como todas estas relaciones familiares por todo lo que se ha estado viviendo en el mundo. Y para entrar un poquito a este tema, quisiera hacer un comentario, a ver ustedes qué se les viene a la mente. Como que pudieran interpretar ustedes de esto, por ejemplo, si yo le digo a la hermana Sandy, te voy a decir algo, ustedes más o menos van a tratar de interpretar lo que yo quiero, como ese mensaje que yo quiero decirle a Sandy, ¿cierto? Si yo le digo, Sandy, si tú me invitas a tu casa y me abres la puerta, pues yo entraré a comer contigo y con toda tu familia. Pues Sandy estaba tranquila, normal, pero yo le estoy diciendo esto. Si me invitas a tu casa y me abres la puerta, yo entro y como contigo y con toda tu familia. ¿Qué será lo que yo le quiero decir a Sandy? Yo creo que Sandy dice, ay, la hermana quiere como que ir a mi casa, ¿cierto? Pues porque yo no le había dicho nada. Si vamos así y de un momento a otro alguien nos dice eso, si usted me invita y me abre la puerta, yo entro y como con usted, ¿cierto? Uno diría, pues pero yo como no lo he invitado, como una autoinvitación, ¿cierto? Pues esas son las palabras que el Señor nos dijo a cada uno de nosotros. Él está como con esas ganas de ir a la casa de cada uno de nosotros, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra vida. Y de pronto nosotros, no sé, si tú me invitas, si tú me abres la puerta, yo podría entrar. En nosotros está, ¿cierto?, esa respuesta. Si Sandy me dice, listo, en estos días hablamos pues hermana, yo quedé ahí como con esas ganas de ir a la casa de Sandy, ¿cierto? Pero si Sandy me dice, ¿cómo así? No, venga, vámonos ya. No, vámonos de una vez, porque yo ya vio que quiero ir a su casa. Esas son las palabras que el Señor dice para cada uno de nosotros. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y esto es muy tocante a nuestra casa, a nuestra intimidad, a nuestra familia. Pero el deseo del Señor es siempre tener esa comunión con nosotros. El deseo del Señor es ir a la casa de nosotros, es estar morando ahí, es estar mirando incluso en nuestro alimento, estar ahí presente en la intimidad de lo que nosotros somos, y está dado a que cuando queramos Él va a estar con nosotros. Siempre el deseo de Dios es tener comunión con sus hijos, y por eso Él nos hace esas propuestas, ¿cierto? Eso es como una propuesta indirecta que el Señor nos hace. Si alguno quiere, pues a ver, como quién me invita, yo voy
y entro y ceno con Él, ¿cierto? Y sabemos que esto va más allá de visitar una casa terrenalmente, pero dice la palabra del Señor en Salmos 25:14, que dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. O sea, a Él le encanta ir a comer, ir a la casa, tocar la puerta y entrar a una familia de personas que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto, ¿cierto? Entonces, qué bueno nosotros poder tener esos espacios para compartir con el Señor. Tan bueno cuando uno espera con ansias una visita y el tiempo se le va así. Uno dice: ay, no, es que usted viene y nunca terminamos de contarnos todo, de decir, de compartir, de desatrasarnos. ¿A cuánto les ha pasado esto? Pero lo único que nos aleja de esa visita es el pecado. Por eso dice Él que la comunión íntima es con los que le temen. O sea, a Él le encanta ir a compartir, a disfrutar, pero entonces aquello que de pronto impide que esta visita sea efectiva es el pecado. La casa que Jesús quiere visitar somos nosotros. Él quiere habitar primeramente en nosotros como esa morada, y así de esta manera también llegará a nuestro hogar, a nuestra familia. Y esa es una oportunidad que nosotros no merecemos. ¿A cuántos les ha dicho alguien: yo quiero ir a su casa? Y uno dice: ay, Dios mío, es que yo no sabría ni cómo atenderlo, es que no merezco que venga esa persona, y yo qué le daría, ¿cierto? Entonces no debemos desaprovechar esa oportunidad tan grande de esa proposición que el Señor nos hace, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y quiera ir a nuestra casa y dice: si me abre la puerta, yo entro. Entonces, qué bonito aprovechar esta gran oportunidad. En los 4 evangelios vemos que cada uno da su punto de vista frente a lo que Jesús hacía. Y nos cuenta que Jesús visitó unas casas, y hoy quiero que vayamos como a dar ese recorrido a esas casas. A veces cuando uno lleva a una persona especial a su casa, cierto que nosotros le decimos: entre, y al ratico le decimos: ¿quiere conocer la casa? Como porque uno cree que la persona está imaginándose cuántas piezas habrán, dónde quedará el baño, ¿cierto? Y eso es mucho como de las mujeres, entonces uno siempre dice pues como por un protocolo: ¿quiere conocer la casa? Venga pues, de aquí duerme el niño, aquí duerme la niña, ¿cierto? Es como algo que nosotros hacemos con mucho agrado y con mucho orgullo cuando tenemos morando en nuestra familia alguien de importancia. Entonces dice la palabra del Señor que el Señor fue a varias casas. Yo quisiera que fuéramos en el recuerdo a visitar esas casas. Una de ellas, voy a ir así como rapidito, es la casa de Zaqueo. Todos conocemos la casa de Zaqueo. En San Lucas 19:1 nos narra que en la casa de Zaqueo de pronto no había como muchas cosas del todo buenas. En la casa de Zaqueo encontramos, según la palabra de Dios, que había robo, que había ganancias deshonestas, que habían deudas y que habían cosas que no agradaban a Dios. Y cuando Zaqueo se dio cuenta que Jesús pasaba, todos lo sabemos en el versículo 5 del capítulo 19, el Señor le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose en tu casa. Dice que Zaqueo le recibió gozoso, gozoso. Al ver esto, la gente empezó a murmurar y le decían al Señor: mira, es que entrando a la casa de ese personaje que tenía tan mala fama, ¿cierto? Pero ¿cómo les parece que al Señor no le importó entrar a una casa así? Él entró. Él sabía que de pronto él robaba, él sabía que no era el de mejor fama, pero él entró ahí, entró a esa casa con conflicto económico. Y hoy la palabra del Señor nos quiere llevar a eso. Si de pronto nuestra casa tiene conflicto económico, ¿cuántos hogares están en crisis o se han separado dado a crisis económicas?
a dificultades que nos roban la paz y la tranquilidad por el tema del dinero. Qué importante que el Señor venga, así como llegó a la casa de Zaqueo. Y dice así el versículo 8, que él le dijo: Señor, no, pero mire que él estaba gozoso de recibir la visita. Y le dijo: Señor, no, es que yo doy mis bienes a los pobres, y cuando yo defraudo a alguien le doy 4 veces más de lo que tenía. Pero ¿sabe qué le dijo el Señor? Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. ¿Y cuántos creen que en una casa donde hay conflicto económico puede llegar la salvación? Amén. Qué bueno que el Señor no le dijo: tranquilo, Zaqueo, que aquí llegó la plata a esta casa, como algunos están esperando. Yo necesito es el baloto, necesito es el baloto. Cuando desde el comportamiento se ha estudiado que a veces no es la cantidad, que hay personas que usted les puede dar muchos millones y cuando se acaben quedaron con la misma pobreza. Qué bueno que el Señor intervenga en nuestras economías, familias, porque ahí donde lo vemos es causa de tantas discusiones, es causa de tanta angustia, de falta de paz, de tranquilidad, que aprovecha el enemigo para desunirnos como familia. En esa casa había mentira, había engaño, había ganancias deshonestas, fraudes, escasez, miseria, pero el Señor le dio la salvación y la fama de Zaqueo cambió. ¿Cómo está la economía de nuestra casa? ¿Cómo administramos la bendición económica que el Señor nos da? ¿Cómo está nuestra fama en ese entorno, en ese vecindario, con esos amigos? ¿Cómo está esa fama? Porque Zaqueo ya era conocido por eso, pero también fue conocido por ese encuentro que tuvo en la casa del Señor, con el Señor. Y dice que el Señor le dio salvación y todo el mundo se dio cuenta de ese cambio que tuvo Zaqueo y esa sanidad económica. Puede ser que vamos a pasar por momentos de dificultad económica, sí, a veces todos lo hemos pasado. Pero hermanos, el Señor no permitirá si nosotros somos justos, porque dice: no he visto justo desamparado. Así que la crisis económica debe ser pasajera, algo que nos cogió de imprevisto, algo que no pensábamos que iba a pasar y sufrimos una crisis, pero no todos los días de nuestra vida, porque ahí es donde el enemigo aprovecha para robarnos la paz, el gozo de la salvación. Amén. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Bueno, vámonos para la casa de Jairo. Dice que Jairo era un principal de la sinagoga, un hombre recto delante de Dios, temeroso, pero tenía una situación familiar difícil porque su hija estaba en el lecho de muerte y enfermedad. No se sabe de qué, pero decía que estaba muriendo. En Lucas 8:51 le dicen a Jesús que vaya, que su hija, la hija de Jairo, se estaba muriendo. Y estando en eso llegaron los amigos de Jairo y le dicen: no molestes al maestro, es que tu hija ya se murió. Entonces en la casa de Jairo había muerte. En el versículo 51, dice que el Señor llegó y entró Jairo y no dejó entrar a todos, sino a Pedro y a Juan, y que todos lloraban, pero el Señor les dijo: no lloren, no está muerta, solo duerme. Y tomándola de la mano le dijo: muchacha, levántate. Quiere decir que en la casa de Jairo había tristeza, dolor, lamentación por todo lo que estaba muriendo en la casa de Jairo. Pero la visita de Jesús le dio resurrección. ¿Qué puede estar muriendo en nuestra casa? Analicemos qué se está muriendo espiritualmente dentro de nuestras familias. ¿Qué puede ser que necesite una visita de Jesús para resucitarlo? Dice que era una niña, y esto me llama mucho la atención
porque estamos viendo una generación nueva. Yo tengo 42 años y yo fui una niña cristiana, levantada en el Evangelio, pero lo que estamos viendo ahora de la generación de los niños, hermanos, es tan triste a lo que nosotros tuvimos que vivir, a lo que nosotros nos enseñaron nuestros padres. Es tan diferente ese adiestramiento en los caminos del Señor, porque el enemigo quiere matar aún dentro de las habitaciones de nuestra casa a nuestros hijos. Nos los quiere matar espiritualmente a través de tantas cosas de la tecnología que están llegando. Y esta era una niña que estaba muriendo. Y hoy el Señor quiere despertarnos como familias para que pensemos si alguien dentro de nuestra casa está muriendo espiritualmente. Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Porque ya no necesitamos de nada que no sea tan pequeño como un celular para acabar con una mente limpia y pura y un espíritu que contrista al Espíritu Santo. El enemigo quiere matar en nuestros hijos la fe, que ellos pueden todo, así como matan en esos juegos, así como hacen de todo y se creen superhéroes. Eso es lo que les mata la fe. Ellos ya no necesitan a nadie. Matarles la esperanza de un cambio. El enemigo vino para matar, para hurtar, para destruir. Quieren que tus hijos sean un fracaso. Pero el Señor dice, no, yo voy a entrar a esa casa y voy a resucitar al que tenga que resucitar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor quiere soplar ese aliento de vida en nuestras familias, hermanos, en esta generación que se está levantando, en esta generación que quiere que le sirvan y que estén dedicados a su presencia. Yo les digo algo, en mis tiempos, ir al culto, siendo niño, era un paseo, Eso era la salida de la semana, eso era lo mejor. Y a nuestros hijos los podemos sacar a un centro comercial y no pasa nada. Los podemos llevar a una cancha y no pasa nada. Los podemos llevar al deporte y no pasa nada. Pero los vamos a llevar al culto y decimos, no, porque no me deja oír el culto, porque el niño no se maneja bien en el culto, porque el niño no le gusta en el culto. O sea, en todas partes, menos en la iglesia del Señor. La deserción de esta generación es preocupante, porque el enemigo sabe cómo atacar su iglesia. Y mientras no haya niños que se van a crecer en esta brecha y van a ser jóvenes y después esposos y familias en las manos del Señor, Él está contento, pero está haciendo ahí un trabajo. Qué bueno que nosotros en estos días invitáramos al Señor, le abriéramos la puerta y le dijéramos, entre que necesito que resucite esta familia. Amén. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. La otra casa es la casa de Simón el fariseo. El fariseo era muy conocido y respetado. Jesús fue invitado allí como un invitado de honor, pero ¿cómo les parece que el fariseo no lo recibió como debía ser? O sea, el fariseo no recibió al Señor como era, no le dio el honor, no le dio la honra, como que llegue pues alguien normal, no le prestó atención, lo despreció. En Lucas 7:36 dice que estando allí llegó una mujer pecadora, estando allí Jesús, que no tenía nombre, que había fallado mucho, y empezó a llorar y a ungir los pies del Señor, y empieza a ungir con perfume al Señor. Y en el versículo 44 le dicen, todos estaban criticando al Señor. El Señor tampoco le dio pereza ir a esa casa, no le dio nada ir a esa casa. Y le estaba reclamando este hombre, pero ¿cómo así? Usted es que diciendo que él es el profeta y deja que se le acerque esa mujer. En el 45 el Señor hace todo eso.
vine a tu casa y no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste, no ungiste mi cabeza con aceite, y está ungido con perfume mis pies. Lo que pasa es que el Señor encontró en esta casa humillación, reverencia, arrepentimiento, adoración. Qué bonito recibir al Señor así en nuestra casa. Miren lo que el Señor resaltó, ni siquiera qué tipo de mujer se le estaba acercando. Ella me recibió como debía ser. Y qué bueno que nosotros en nuestra casa tengamos esa presencia de Dios, como esa visita que hay que reverenciar siempre, que hay que atender siempre. Yo soy muy reiterativa, hermanos, porque eso es muy tocante con nosotros. Tenemos que hablar de lo que nos pasa a nosotros. ¿Para qué vamos a hablar en este momento de cosas que no se dan en estos tiempos? Pero el culto y la reverencia que a veces se le presta a los dispositivos es incomparable. En tiempo, en sacrificio, porque eso como sea lo tenemos que atender. Y si no nos pita, y si no nos estresa, y si no, eso se vuelve como eso, que uno tiene que estar como ahí. Hasta ya problemas de postura se están tratando tanto a nivel clínico por estar así todo el día. Pero qué bueno que nosotros no tomemos la actitud del fariseo, donde la presencia de Dios, vamos a ver, en estos días oramos, en estos días miramos con el Señor cómo se hace, de pronto el domingo, sino que como esta mujer, nosotros dice, no ha cesado de besar mis pies. Esto nos habla de la adoración, la honra en lo que tenía esta mujer al Señor. Y qué bueno que nosotros y nuestra familia podamos rendir esa reverencia a la presencia de Dios en nuestra casa. No, apague eso, que eso al Señor no le gusta. No escuche esa música, que eso al Señor no le gusta. Amén. Reverencia a la presencia del Señor en nuestra casa. Gloria al Señor. Vamos a la casa de Pedro. En la casa de Pedro, mire qué tour estamos haciendo, todos muy chismosos en las casas ajenas, pero bueno, bendito sea Dios. El discípulo de Jesús, Pedro, muy conocido, que todos sabemos que tenía a su suegra con enfermedad, ¿cierto? En Mateo 8, versículo 14 y 15, dice que Jesús le tocó la mano y la fiebre le dejó. Y ahora hablar de fiebre, pues es como muy común también, ¿cierto? Está dando mucho virus y qué bueno que nosotros nos identifiquemos con la casa de Pedro para estos momentos donde hay enfermedad de nuestro cuerpo o de nuestra mente. Hemos sido sanos por su llaga, amén. Y dice la palabra del Señor que la oración del justo puede mucho. Hemos estado clamando por nuestros hermanos que están enfermos. Ahorita hacíamos una oración especial para recibir la sanidad, y es que cuando el Señor visita nuestra casa también trae sanidad. Él tocó la mano de esta mujer y su fiebre le dejó. Estamos en tiempos de mucha enfermedad, hermanos, y ¿cuántos de los nuestros hemos perdido a causa de eso? Ya de pronto hemos bajado un poco como esa tensión que inicialmente hubo, pero sigue sucediendo. Y no solo a nivel de nuestro cuerpo. Si usted identifica que hay enfermedad en su casa, el Señor puede visitarle y darle sanidad. Si usted mantiene muy estresado, muy ansioso, muy depresivo, el Señor puede traer sanidad a su casa. ¿Cuántos lo creen así? La casa del centurión era un hombre muy conocido en Capernaum. Dice que Capernaum es muy pequeña, que puede recorrerse en 10 minutos, la ciudad de Capernaum. Y allí el Señor encontró un hombre con su criado enfermo. Pero cuando llegó a Capernaum, el criado le dijo al Señor, en Lucas 7:6, póngale cuidado esta casa, Señor,
no te molestes. O sea, como quien dice, más bien no vaya a la casa, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Qué pasaría allá? Pero ¿qué dijo él? Solo di la palabra. O sea, Señor, no te molestes en ir a mi casa, pero di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué será lo que habría en esa casa? Que él no podía decirle con tranquilidad al Señor, venga. O sea, no te molestes en ir, di la palabra. El Señor en esta casa encontró fe. Y de pronto alguno puede decir, yo tampoco soy digna de que él vaya a mi casa. Hay que reconocerlo. A veces no tenemos la casa bien. Y a ninguno nos sentimos cómodos recibiendo una visita cuando no estamos preparados para ello. Cuando sabemos que hay mucho desorden, cuando sabemos que de pronto hay mucha suciedad. Pero qué bueno decirle eso al Señor. De pronto no nos sentimos dignos, pero di la palabra. Y qué bueno nosotros poder aumentar nuestra fe, así como este hombre le dijo al Señor. De pronto tenía vergüenza, pero allí en esa casa el Señor encontró fe. Hemos orado mucho diciéndole al Señor, aumentanos la fe a los padres, aumentanos la fe. El Señor su venida está muy pronto y a veces lo olvidamos, a veces perdemos como eso, como que ya no, como que no sé en qué creo, no sé dónde está puesta la fe de tu familia, en qué Dios está puesta nuestra fe. Así nos sintamos dignos, así sintamos que nuestra casa está en suciedad. ¿Será que hay pleitos? ¿Será que hay mucha contienda, muchas disensiones, mucha gritería? Todo lo que habla Pablo también más adelante en unos capítulos, en unos libros. Pues entonces vamos a arreglar esa casa, hermanos, por la fe. Vamos a quitar esa suciedad. Qué bueno poder decirle al Señor que entre, que ya hay fe para recibirle. Amén. Vamos terminando, hermanos, y está la casa de Marta y María en Lucas 10:38. ¿Qué encontró el Señor Jesús en la casa de Marta y María? Encontró comunión con Él y servicio. La comunión con Él la encontró en María, porque María se sentó a sus pies, porque María disfrutaba, y servicio de Marta, que quería atenderle bien, que quería organizar la casa, que estaba afanada por tener las cosas bien para Él. Dice el Señor que María escogió la mejor parte, la comunión que Él tanto desea tener para con nosotros. Qué bueno que nosotros en esta visita del Señor podamos disfrutar de su presencia. Yo creo que el domingo estábamos como nos sentíamos en la casa, ¿cierto? Ay, como libres, como que no tenga que haber tiempo, ni trabajo, ni nada, que esta sea la vida, que de aquí nos vamos para el cielo, ¿cierto que sí? Esa es escoger la mejor parte, pero esto tiene que ir a la casa. La casa tiene que estar ahí, así, en comunión con Él, en comunión con su presencia, en avivamiento, con alabanzas al Señor en todo tiempo, con nuestra boca llena de su palabra, con palabra sazonada. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En esta casa el Señor encontró comunión y adoración. Y vamos a hablar de la última casa. Yo no quiero ser esa casa, ni quiero que mi casa esté así, ni se parezca a la casa de ese señor. La casa de Caifás, Mateo 26:57. Llevaron al Señor a la casa de Caifás, un sumo sacerdote. Estaban reunidos con todos los ancianos. Pedro lo seguía de lejos.
Entonces entró el sumo sacerdote y se sentó junto a los criados, los jefes de los sacerdotes, el pleno consejo. Andaban buscando testimonio falso contra Jesús para condenarlo a muerte. Y dice la palabra del Señor en el versículo de los últimos, dice dice así: este ha afirmado: yo puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Levantándose el sumo sacerdote, le dijo a Jesús: no tienes nada que alegar a estos que testifican contra ti. Pero Jesús permaneció en silencio. Entonces el sumo sacerdote le conminó: en nombre del Dios vivo te exijo que no digas que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Y añadiré que más adelante veréis el Hijo del Hombre sentado junto al Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Y al oír esto, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y exclamó: has blasfemado. Ya hay blasfemia. Y todos decían que merecía la muerte. En la casa de Caifás, el Señor encontró blasfemia contra él, burla contra él. Él fue abofeteado. En el último versículo dice: mientras otros lo abofeteaban diciendo: adivina, Mesías, ¿quién te ha pegado? Qué humillación, qué dolor causa esto que le hicieron en esa casa al Señor. Ay, a uno le da algo internamente. ¿Cómo pudieron tratarlo así? Hablaban más de Jesús en esa casa, hablaban más del Señor. Nosotros no queremos que nuestra casa se convierta en una casa como la de Caifás, en una casa de burla a la presencia de Dios. A mí me duele cuando alguien expresa que cada que se acerca a Dios se le vinieron más problemas, entonces se aleja. La burla, la blasfemia del que no ha conocido verdaderamente a Dios y su poder, del que no ha sabido quién es Él y que se atreve a decir negación, como le tocó al Señor. Aparte de todo eso, que Pedro ahí le negara. ¿Cómo estarían hablando de mal del Señor? Que le dijeron a Pedro: ¿tú cómo que eres de eso? No, ¿qué tal? Como cuando uno lo quieren confundir con alguien terrible. Ahí fue que se dio la negación de Pedro 3 veces. ¿Qué estarían hablando del Señor en esa casa? ¿Qué cosas estarían diciendo del Señor? A veces decimos: a ver pues el Señor, a verlo pues. Yo sigo en el mismo problema, ¿dónde está pues? Yo voy a los cultos, a mí no me pasa nada. La palabra del Señor dice: Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. No se engañen, Dios no se burla, porque todo lo que uno siembra, eso cosechará. Y a veces no hemos sembrado bien y volvemos nuestra casa como la casa de Caifás. Y a veces son las consecuencias de lo que hemos sembrado y empezamos a hablar mal en contra de Él. Empezamos a sembrar incredulidad en nuestros hijos. Empezamos a decir: ¿para qué vamos allá? Empezamos a decir: a ver pues el poder de Dios, a ver pues la plata. Yo ya estoy bien, a ver, a mí no me sale la plata por ningún lado. Como si el Señor fuera eso. Como si el Señor fuera dinero. Como si el Señor solo significara un trabajo para nuestros hijos, un mercado. Que Dios nos guarde, iglesia, de burlarnos del Señor y su presencia. En estas casas que hemos visto, ha habido muchos escenarios de cómo tenían al Señor allí. Pero qué bueno, hermanos, que esta noche nosotros invitemos al Señor y que le podamos decir: ay Señor, siéntete como cuando fuiste donde María. Ven a mi casa, entra.
Yo te quiero servir, yo te quiero honrar con mi presencia, como esta mujer que derramó su vida en sus pies. Yo quiero que mis hijos sepan que en esta casa se reverencia la presencia de Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, burlarse de Dios significa faltarle al respeto, deshonrarlo, negarlo, ignorar su existencia, pero sobre todo pensar que podemos hacer cosas sin que Él se dé cuenta y después llegar a Él sin arrepentimiento, como si esto fuera un juego, que no lo es. Es un delito grave cometido por aquellos. David escribe y dice: malvados, porque no hay temor de Dios ante sus ojos. Vamos a estar en pie, iglesia. Voy a invitar al pastor para que haga una oración. Qué bueno que el Señor hoy nos ha recordado que quiere ir a nuestra casa. ¿Cuántos queremos decirle: ay, Señor, venga rápido, venga? ¿Cuántos queremos ir a arreglar esa casa para que Él se sienta bien? Para que podamos tener la casa ordenada, limpia. ¿Cómo está esa casa? ¿Qué necesitamos arreglar? ¿Qué necesitamos hacer para que el Señor se sienta digno de estar allí? Para que Él se complazca en esa comunión con nosotros. Vamos a orar esta noche, familia. Si usted quiere abrazar a su familia, hay muchas cosas que tenemos que ir arreglando, pero la misericordia de Dios hoy nos dice: el Señor quiere llegar a nuestra casa y su presencia debe ser honrada en este lugar. Aleluya. Aleluya. Tome ahí a su esposo, su esposa, sus hijos, si los tiene ahí. Alguien de la familia. Cierre sus ojos y diga: Señor, abro la puerta de mi casa para ti. Díselo, empieza a decírselo. Amén. Abro la puerta. Dilo, dilo. Amén. Mi casa es donde te vamos a honrar. En mi casa te voy a honrar. En mi casa te voy a bendecir. En mi casa habrá alabanza para ti. En mi casa habrá adoración para ti. En mi casa habrá tu bendición. Díselo, díselo ahí con su esposo, su esposa. Así es, amén, amén, amén. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido. Pidámosle perdón a Dios si es necesario. Si es necesario, pidamos perdón al Señor.